Bienvenidos a Sabiduría Oriental, un espacio donde exploramos las enseñanzas y prácticas que nos conectan con la paz interior y la sabiduría milenaria. Hoy tenemos un tema especial que te permitirá llevar un pedacito de esa calma a tu propia casa. Los jardines Zen. Hoy quiero compartir un tema que siento profundamente conectado con la esencia de lo que buscamos en Sabiduría Oriental, la creación de espacios que promuevan la paz interior y la conexión con el presente. Los jardines Zen representan exactamente eso. Para mí, no son solo paisajes hermosos, sino verdaderos templos de calma, lugares donde cada elemento tiene un propósito, un significado. Comencemos. Imagina por un momento que estás caminando por un espacio tranquilo, donde el ruido del mundo exterior parece desaparecer. Frente a ti se extiende un jardín, pero no es un jardín común. No hay flores de colores brillantes, ni árboles frondosos. En lugar de eso, encuentras un paisaje minimalista, compuesto de arena blanca y algunas rocas cuidadosamente colocadas. Este es un jardín zen. Los jardines zen, conocidos en Japón como kare-sansui o paisajes secos, son espacios diseñados para fomentar la calma y la contemplación. La arena o grava, que es rastrillada en patrones ondulados, representa el agua, como si fueran olas suaves moviéndose a través del espacio. Las rocas, colocadas de manera estratégica, simbolizan montañas o islas. Cada elemento está allí con un propósito, invitándote a observar sin prisa. A medida que te adentras en este jardín, te das cuenta de que no hay distracciones. Es un lugar de simplicidad, un reflejo de la filosofía zen que valora el silencio y la presencia en el aquí y el ahora. No hay un objetivo que alcanzar. Solo se trata de estar presente, observando cómo el diseño cambia dependiendo de la luz del día, o cómo los patrones de la arena pueden modificarse con un simple movimiento de un rastrillo. Así es un jardín zen, un espacio que, aunque pequeño y sencillo, tiene el poder de transportarnos a un estado de calma y claridad mental. No se trata solo de un jardín en el sentido estético, sino de un refugio para la mente y el espíritu. Un lugar donde podemos encontrar la paz que a veces parece tan difícil de alcanzar en el día a día. Un poco de historia de cómo se originaron los jardines zen. Comenzaron a desarrollarse durante el período Muromachi, siglo XIV al XVI, cuando el budismo zen estaba en su apogeo en Japón. Estos jardines reflejan la filosofía zen, que prioriza la simplicidad, la impermanencia y la introspección. Estos jardines están profundamente conectados con la práctica del budismo zen, donde el silencio, la quietud y la contemplación juegan un papel fundamental en el camino hacia la iluminación. A través de elementos simples como rocas, arena y grava, los jardines zen nos invitan a practicar la meditación, el mindfulness, y a conectar con el momento presente. Pero, ¿cuál es su verdadero significado y cómo pueden transformar nuestros espacios y nuestra mente? Cada elemento de un jardín zen tiene un significado profundo. Vamos a ver los más importantes y cómo cada uno de ellos refleja los principios del zen. Hablemos más detalladamente de cada uno de los componentes. Rocas. En un jardín zen, las rocas representan montañas, islas o incluso seres inmóviles. Su colocación no es casual. Cada una tiene un significado profundo y está dispuesta cuidadosamente para transmitir una sensación de equilibrio, estabilidad y permanencia. En la filosofía zen, las montañas son símbolos de lo eterno, lo inmutable, lo que permanece firme a pesar del paso del tiempo. Del mismo modo, las rocas en el jardín nos recuerdan que, aunque la vida esté llena de movimiento y cambio, siempre hay un núcleo de quietud dentro de nosotros, una paz interior que podemos encontrar si aprendemos a mirar más allá del caos. Algunas veces, las rocas pueden representar islas en un mar simbólico, donde la arena o grava rastrillada imita el agua. Este diseño sugiere que, aunque estemos rodeados de incertidumbre o agitación, siempre hay un lugar de refugio donde podemos encontrar estabilidad y conexión. Finalmente,
Las rocas también evocan la idea de la fuerza espiritual. Son una metáfora de lo inmutable que existe en el mundo interior, de aquello que permanece constante en medio del flujo de la vida. Hay que tener presente que en los jardines zen, las rocas suelen agruparse en números impares para mantener la asimetría, lo cual refleja la imperfección de la vida según la filosofía zen. En cuanto a la arena o grava, en un jardín zen representa el agua, un elemento en constante movimiento que fluye suavemente, incluso cuando no se ve. Aunque es un jardín seco, la grava se rastrilla en patrones ondulados, imitando las ondas y corrientes del agua, como si representara un río, un lago o el océano. Este simbolismo del agua es profundamente significativo en la filosofía zen. El agua representa la fluidez de la vida, el flujo continuo del tiempo y de los acontecimientos. Al observar las ondas en la arena, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la existencia. Así como el agua fluye sin resistencia, debemos aprender a aceptar los cambios y a adaptarnos a las circunstancias de la vida sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. Además, el acto de rastrillar la arena es una forma de meditación activa. Mientras trazamos cuidadosamente esos patrones, estamos trayendo nuestra atención al momento presente, lo que promueve la calma mental y nos ayuda a dejar atrás las preocupaciones. El proceso de crear y modificar las ondulaciones en la grava también refleja la idea de la impermanencia. Nada permanece igual, y siempre podemos volver a empezar, ajustando y rediseñando nuestros caminos. Hay que tener presente que el proceso de rastrillar no tiene que ser perfecto. La imperfección en los patrones es parte del simbolismo, lo que nos recuerda la transitoriedad de la vida y la importancia de aceptar lo imperfecto. Otro detalle importante es que, aunque los jardines zen a menudo se asocian con la idea de paisajes secos, algunos incluyen musgo y plantas que simbolizan la vida, el crecimiento y el paso del tiempo. Nos recuerdan la naturaleza cíclica de la vida y cómo, a pesar de los cambios, la naturaleza siempre encuentra una forma de persistir. El musgo es una planta que crece en áreas de sombra y humedad, lo que puede simbolizar cómo la vida puede florecer incluso en las condiciones más tranquilas y difíciles. Además, en la cultura japonesa, el musgo representa el envejecimiento y la belleza de lo antiguo. Hablemos acerca de los beneficios espirituales y mentales de un jardín zen. Los jardines zen no solo son visualmente atractivos, también nos brindan importantes beneficios mentales y espirituales. Al crear y cuidar un jardín zen, participamos en una forma de meditación activa. Este concepto, conocido como meditación en acción, se trata de llevar la atención plena a cada actividad. Mientras colocamos una roca o rastrillamos la arena, entrenamos nuestra mente para centrarse en el presente. Es una oportunidad para desconectar de la velocidad de la vida moderna y encontrar paz en la simpleza. Aquí, el jardín zen nos recuerda la importancia de vivir el presente. Al observar los patrones simples y naturales, entrenamos nuestra mente para ser conscientes de lo que está justo frente a nosotros. Es un espacio de calma donde puedes practicar el mindfulness, enfocándote en los detalles y aprendiendo a aceptar la quietud. Tener un jardín zen en casa o simplemente interactuar con uno puede ser una herramienta poderosa para reducir el estrés. La combinación de los elementos naturales y el acto de rastrillar la arena nos ayuda a desconectar del ruido mental y encontrar un equilibrio emocional. Ahora que ya conocemos el simbolismo y los beneficios de un jardín zen, ¿por qué no crear uno en casa? No necesitas mucho espacio ni materiales costosos, y aquí te mostraré cómo puedes empezar. Te voy a mostrar en detalle un paso a paso simple, pero efectivo. Paso 1. Elige tu espacio. Elige un rincón tranquilo de tu hogar, preferiblemente un lugar donde puedas sentarte y relajarte. Si no tienes jardín, incluso una mesa pequeña puede funcionar para un jardín zen en miniatura. Lo importante es que sea un espacio que puedas asociar con la paz y el descanso. Paso 2. Reúne los elementos. Los elementos básicos son arena o grava,
algunas piedras y un pequeño rastrillo que incluso puedes hacer tú mismo con madera. Si lo deseas, puedes añadir musgo o pequeñas plantas. Puedes conseguir estos materiales fácilmente en tiendas de jardinería o incluso en la naturaleza. Paso 3. Diseño simbólico. Coloca las rocas en grupos pequeños, dejando espacio entre ellas para la arena. Recuerda que no se trata de hacer un diseño perfecto, sino de crear un espacio que te invite a la contemplación. Después, rastrilla la arena en patrones ondulados que simbolicen el agua. Juega con diferentes formas hasta que sientas que el diseño te aporta calma. Paso 4. Usa tu jardín como herramienta de meditación. Una vez creado, tu jardín zen puede convertirse en un lugar de refugio mental. Cuando te sientas abrumado o ansioso, tómate unos minutos para rastrillar la arena, mover las rocas o simplemente observar el diseño. Este pequeño ritual puede ser increíblemente relajante. Los jardines zen nos dejan una enseñanza profunda y transformadora que va más allá de su belleza simple. Imagina estar frente a uno de estos jardines. Arena blanca cuidadosamente rastrillada, rocas que parecen flotar en un mar inmóvil. A primera vista, parece un paisaje quieto, pero cuando lo observas con atención, te das cuenta de que hay movimiento, hay vida, aunque no en la forma que solemos imaginar. La primera gran enseñanza de los jardines zen es la búsqueda de la calma en la simplicidad. En un mundo lleno de ruido y caos, el jardín zen nos recuerda que lo esencial no necesita adornos. Solo con arena, rocas y el espacio entre ellas, podemos crear algo que nos transmita paz. Esto nos habla de la vida misma. Muchas veces nos enfocamos en complicarnos con lo innecesario, cuando la verdadera tranquilidad surge al despejar lo superfluo. Muy cagati. Otra enseñanza clave es el concepto de impermanencia. Los patrones en la arena cambian cada vez que se rastrillan, recordándonos que todo en la vida es transitorio. No debemos aferrarnos a lo que fue o temer lo que vendrá. En lugar de resistir el cambio, el jardín zen nos invita a aceptarlo, fluir con él. Igual que las ondas en la arena que representan el agua, la vida se mueve continuamente, y en lugar de luchar contra la corriente, debemos aprender a movernos con ella. Finalmente, el jardín zen nos enseña el poder de la contemplación consciente. Al observar su diseño, tan minimalista y deliberado, nos entrenamos para estar presentes. La mente se calma, se detiene el constante ir y venir de pensamientos. Y en ese silencio interior, encontramos respuestas que en medio del ruido jamás podríamos escuchar. No es solo un lugar para los ojos, sino para la mente y el espíritu. Así que cuando miras un jardín zen, no solo ves arena y rocas, ves un reflejo de ti mismo, de tu vida, un recordatorio de que la paz y la claridad no están fuera de nosotros, sino en la forma en que aprendemos a observar y a aceptar el mundo que nos rodea. Si este video sobre los jardines zen te ha inspirado a buscar más serenidad y calma en tu vida, te invito a que sigas profundizando en la práctica de la meditación. Tengo un video especial de 20 minutos de meditación guiada que te ayudará a conectarte aún más con tu paz interior, utilizando las enseñanzas del Zen y otras técnicas ancestrales. Encontrarás el enlace en pantalla para que puedas ir a verlo y disfrutar de un momento de relajación profunda. Gracias por acompañarme hoy en este viaje hacia la serenidad a través de los jardines Zen. Si te ha gustado este video y conoces a alguien que podría beneficiarse de este tema, compártelo. Me encantaría leer tus comentarios. ¿Te animas a crear tu propio jardín zen? Cuéntame tu experiencia o déjame tus dudas aquí abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos donde seguimos explorando el vasto mundo de la sabiduría oriental. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, Namaste.